Buen día, en este video vamos a ver algunas de las propiedades de las operaciones con números complejos. Algunas de ellas se parecen a las de los números reales, entonces tendríamos primero con la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa que nos habla de cambiar el orden en el cual mencionamos las operaciones o los elementos de las operaciones, aplican tanto para la suma como para el producto. Tenemos que si sumamos z1 más z2, nosotros también podremos escribirlo como z2 más z1, es decir, podemos cambiar el orden en la suma y no vamos a tener ningún problema. En cuanto al producto, tendríamos igual, podemos hacer z1 por z2 o en su defecto z2 por z1, el orden ahí de los factores tampoco altera el producto en los números complejos. Tenemos la propiedad asociativa que nos dice que aplica tanto para la suma como para el producto. Si yo tengo tres números complejos, z1, z2 y z3, y los quiero sumar, yo puedo sumar primero z1 y z2 y posteriormente al resultado sumarle z3, o en su defecto puedo sumar primero z2 y z3 y posteriormente sumarle z1. Cualquiera de las opciones me va a dar el mismo resultado, es decir, los puedo ir asociando los números complejos en la suma. También aplica para el producto. En este caso, si yo tengo tres números complejos, z1, z2 y z3, que se están multiplicando, yo puedo hacer el producto primero de los dos primeros números complejos y después multiplicarlo por z3, o en su defecto puedo multiplicar primero z2 y 3 y posteriormente multiplicarlo por z1 y el resultado va a ser exactamente el mismo. También tenemos la propiedad distributiva que conjunta suma y producto, que nos dice que si nosotros tenemos un número complejo que está multiplicando una suma de dos números complejos, el número complejo que está multiplicando puede multiplicar a cada uno de los dos números complejos de la suma, z2 y z3, y quedaría como z1 por z2, y posteriormente le tendríamos que sumar z1 por z3, ¿no? Igual que en los números reales. Adicionalmente tenemos el neutro aditivo, es decir, existe en los números complejos que si yo le sumo 0, donde 0 lo tendríamos que interpretar como un 0 complejo, donde tiene 0 en la parte real y 0 en la parte imaginaria, y entonces si yo a z le sumo 0, yo voy a seguir teniendo por propiedades conmutativas 0 más z, y a final de cuentas no le voy a modificar nada a mi número complejo z. También tenemos el neutro aditivo, perdón, el inverso aditivo, que nos dice que si nosotros tenemos un número complejo z y le sumamos el número complejo menos z, ojo, no es el conjugado, es el número complejo menos z, le afecta tanto a lo real como a lo imaginario. Entonces, por propiedad conmutativa, porque estoy sumando, yo tendría que es menos z más z, y menos z más z o z más menos z nos va a dar el número 0 complejo, o sea, 0 en real, 0 imaginario. Finalmente tenemos el neutro multiplicativo, que tenemos que el número complejo z, si lo multiplicamos por un 1, vamos a seguir teniendo el mismo número complejo z. Para el caso de los conjugados también tenemos algunas propiedades que son importantes porque nos permite ahorrar mucho procedimiento. Tenemos que el conjugado de la suma de dos números complejos, si se fijan aquí primero, como hay un signo de agrupación, me indica que primero sumo y el resultado de la suma le saco el complejo. Por eso lo leí como el complejo de la suma. Es lo mismo que sumar lo leí como el conjugado de la suma. Y es lo mismo que calcular la suma de los conjugados. O sea, puedo sumar y luego calcular el conjugado, o puedo calcular el conjugado de cada uno de ellos y posteriormente sumar, y va a dar lo mismo. En el siguiente tenemos que el conjugado de la resta es igual a la resta de los conjugados. Es básicamente lo mismo que la suma. Producto, lo mismo. El conjugado del producto es igual que el producto de los conjugados. Puedo primero multiplicar y luego calcular el conjugado, o en su defecto puedo calcular el conjugado y después llevar a cabo el producto. En la división lo mismo, puedo calcular la división y luego el conjugado, o puedo calcular el conjugado de cada uno de ellos y después hacer la división. Adicionalmente para i, que sabemos que es el que nos indica la parte imaginaria y que va a estar presente en los números complejos, pues tenemos que i es igual a la raíz de menos 1, como ya lo habíamos manejado anteriormente. Esto es como una teoría que tenemos que tener bien en mente todo el tiempo. Y también ya habíamos trabajado que entonces i cuadrado debería ser igual a la raíz de menos 1 al cuadrado, que a final de cuentas nos da menos 1.
de manera tal que y al cubo sería prácticamente i por i cuadrada, porque i por i cuadrada nos da i cúbica, y entonces esto sería i por i cuadrada, donde i cuadrada vale menos 1, y menos 1 por i nos va a dar como resultado que i cúbica vale menos i. De forma similar tendríamos i cuarta sería i cuadrada por i cuadrada vale menos 1, i cuadrada vale menos 1 por menos 1 es 1, y entonces tenemos que i cuarta vale igual a 1. De una forma similar tendríamos que i quinta sería i cuadrada por i cuadrada por i. Como i cuadrada por i cuadrada ya vimos previamente que es i cuarta que vale 1, entonces va a ser 1 por i que nos va a dar i, y entonces tenemos que i quinta vale i. De esa misma manera podríamos trabajar para cualquier valor de potencia de i, ¿no? I a la n. De una forma muy similar tendríamos para el recíproco, nosotros tenemos que 1 entre i es igual a menos i. La razón por la cual 1 entre i vale menos i es porque la i vale la raíz de menos 1. Entonces 1 entre i es 1 entre la raíz de menos 1. Por racionalización tendríamos que multiplicar por raíz de menos 1 y raíz de menos 1, tanto numerador como denominador. Al multiplicar en el numerador 1 por la raíz de menos 1 nos va a dar raíz de menos 1, que propiamente sí. Y en el denominador va a ser raíz de menos 1 por raíz de menos 1, que propiamente es i cuadrada y vale menos 1. Y tendríamos que la raíz de menos 1 entre menos 1 es menos la raíz de menos 1, es decir, menos i. Y podríamos hacer lo mismo con el resto, ¿no? Tendríamos que 1 entre i cuadrada vale menos 1, 1 entre i cúbica vale i, y así va 1 entre i a la n, que básicamente es una i a la menos n, ¿no? Una i a la menos 1, una i a la menos 2, una i a la menos 3 y así sucesivamente. Y bueno, esas son algunas de las propiedades que necesitamos tener en mente cuando trabajamos con números complejos para poder simplificar algunas de las operaciones o para poder validar si lo que estamos haciendo es correcto. Faltan algunas otras propiedades que iremos agregando conforme se vayan viendo algunas otras operaciones. Todavía falta la parte polar, la forma polar de un número complejo, que también tiene sus propias propiedades. Muchas gracias por la atención, espero que haya quedado claro estas propiedades y más adelante las reforzaremos con algunos ejemplos. Que pasen un excelente día.